Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Hebras Crochet. Yo soy Kaylee y te voy a estar enseñando el paso a paso con detalle para que puedas realizar a este lindo Pikachu de 25 centímetros. Antes de comenzar, no olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos tutoriales. Ahora sí, comencemos con los materiales. Estos son los que voy a estar ocupando: un crochet de 4 milímetros, también un marcador de puntos, puede ser una hebra, o estos marcadores. También voy a estar ocupando hilo de algodón, alambre, tijera, ojos de seguridad de 15 milímetros o 18 milímetros. También voy a ocupar este hilo de algodón de tono café. Esto va a ser para la cola. También vamos a necesitar agujas laneras de metal y una pinza para esconder el algodón sintético. Ahora sí, comencemos con la parte de la cabecita. Voy a ocupar este ovillo que es de dulce algodón de la marca Reginela. Este grosor viene siendo de número 3 para las personas que quieran ocupar la misma hebra, o sea, el mismo grosor. Y voy a comenzar haciendo un anillo mágico de esta manera, haciendo una especie de X. Luego, con mi crochet de 4 milímetros voy a pasarlo de esta forma y hacer una cadena al aire. Y en nuestra primera vuelta vamos a hacer 6 puntos bajos. Entonces vamos a comenzar haciendo alrededor de este anillo mágico 6 puntos bajos. Ya tengo aquí 2 hasta completar los 6. Listo, aquí ya tengo 6 puntos bajos. Ahora con la hebra corta voy a tirar del hilo para ajustarlo muy bien. Y con esta hebra verde voy a ir marcando cada vuelta. Ustedes pueden hacerlo con una hebra o con el marcador de plástico, como se les haga más cómodo. En la segunda vuelta vamos a hacer aumentos en cada punto. Entonces en este primer punto voy a hacer un punto bajo y luego repito lo mismo en el mismo punto para hacer el aumento. Ahora en el siguiente hago otro aumento de punto bajo y así hasta completar toda la vuelta. Listo, ya acá voy a hacer el último aumento en esta vuelta. Y ahora para la vuelta número 3 voy a hacer un punto bajo y luego un aumento. Y así sería la secuencia: un punto y un aumento, un punto bajo y un aumento hasta completar toda esta vuelta. Por acá ya voy a terminar el último aumento. Ahora en la vuelta número 4 voy a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Voy a pasar esta hebra para acá para marcar la vuelta y voy a comenzar haciendo un punto bajo, luego otro punto bajo, ya tengo 2 y un aumento. Y de esta manera sería nuestra secuencia: 2 puntos bajos y un aumento. Esto lo vamos a repetir durante toda la vuelta hasta completarla. Ahora en la vuelta número 5 vamos a hacer la siguiente secuencia, que sería de 3 puntos bajos y un aumento.
Y tendríamos 1, 2, 3 y el aumento, esto lo vamos a repetir nuevamente durante toda la vuelta hasta terminarla. Ahora en la vuelta número 6 vamos a hacer 4 puntos bajos. Voy a pasar esta parte de la hebra verde para acá. Y voy a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y luego voy a hacer un aumento. Entonces esta sería nuestra secuencia. En la vuelta número 6 vamos a hacer 4 puntos bajos y el aumento hasta completar toda esta vuelta. Listo, ahora en nuestra vuelta número 7 vamos a culminar con los aumentos y vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego vamos a hacer un aumento. Y esta sería nuestra secuencia, 5 puntos bajos y un aumento hasta completar toda esta vuelta. Perfecto, acá ya tenemos listo todos nuestros aumentos. Ahora vamos a trabajar solo con puntos bajos sin aumentar. Entonces, en nuestra vuelta número 8 vamos a hacer puntos bajos alrededor de toda esta vuelta. Y esto lo vamos a ir repitiendo hasta llegar a la vuelta número 15. Listo, ya por acá completé las vueltas, voy a contarlas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ya tengo mis 15 vueltas. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a realizar 13 puntos bajos en la vuelta número 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Luego hacemos un aumento. Luego en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Esto se va a repetir 3 veces. Entonces un punto bajo, un aumento, este sería el primero. Luego hacemos un punto bajo y un aumento, sería el segundo. En ese mismo punto vamos a hacer un punto bajo para hacer el aumento. Y aquí tenemos los dos. Aquí tenemos, miren, un punto con aumento, luego un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Y por último vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Y ya tenemos el último, que sería el tercero. Ya completamos acá. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Ahora vamos a repetir lo mismo, vamos a hacer un aumento en el siguiente punto y volvemos a repetir la secuencia de un punto, un aumento 3 veces. Aquí ya estoy haciendo la primera, ahora voy a hacer la segunda, un punto bajo y un aumento. Aquí ya voy a hacer la tercera, un punto bajo y un aumento. Y listo, si observan, miren, por acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, aumento y comenzamos con la secuencia que sería un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, que se repite 3 veces. Y lo que nos queda es hacer puntos bajos, en total vamos a hacer 9 puntos bajos, que son los que nos quedan acá. Ahora vamos a hacer puntos bajos desde la vuelta 17 a la vuelta 19. Vamos a hacer 50 puntos bajos hasta llegar a la vuelta número 19. Listo, por acá completé desde la vuelta 17, aquí es la 16, 17, 18, 19. Entonces ya tengo esto listo y en la vuelta número 20 vamos a hacer nuevamente 13 puntos bajos. Completamos aquí los primeros puntos que serían 13 puntos bajos. Y en el siguiente vamos a hacer una disminución. La disminución la vamos a hacer de la siguiente forma, tomando la hebra trasera, tomamos esta y la segunda, luego agarramos hilo y hacemos un punto bajo. Hacemos ahora una secuencia de un punto bajo y una disminución 3 veces. Disminuimos acá, esta sería nuestra primera secuencia, luego hacemos la segunda secuencia que sería un punto bajo, una disminución, y por último vamos a hacer la tercera secuencia que sería igual, un punto bajo, una disminución. Ahora en los siguientes puntos vamos a hacer 6 puntos bajos, tal cual como lo hicimos anteriormente cuando hacíamos los aumentos. La diferencia es que acá vamos a hacer disminuciones. Entonces hacemos los 6 puntos bajos y volvemos a repetir lo mismo. Hacemos luego de estos 6 puntos bajos una disminución. Y luego vamos a hacer un punto bajo, una disminución, que sería la secuencia, hasta tener 3. O sea, repetimos 3 veces esto, un punto bajo, una disminución. Esta sería la segunda secuencia que estoy tejiendo. Una disminución y por último un punto bajo y una disminución. Y por último completamos todos estos puntos bajos, que serían 9 en total, para terminar esta vuelta.
Y miren cómo va agarrando forma la carita, sobre todo la parte donde van las mejillas de nuestro Pikachu. Ahora vamos a ir con la siguiente vuelta, que sería la 21. En la vuelta 21 vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución. Y esta sería nuestra secuencia: 5 puntos bajos y una disminución tomando la hebra de adelante. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y luego hacemos la disminución, tomando la hebra de adelante, luego pasamos el hilo y hacemos el punto bajo hasta completar toda la vuelta. Ahora en la vuelta número 22 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución. Aquí ya tengo 2 puntos bajos, 3 y 4, luego hacemos la disminución. Y volvemos a repetir esta secuencia hasta completar esta vuelta. En la vuelta número 23 vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y luego la disminución. Y seguimos completando esta secuencia hasta culminar toda esta vuelta. Ahora en la vuelta número 24 vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2, y luego vamos a hacer una disminución. Entonces esta sería nuestra secuencia y completamos toda la vuelta con esta secuencia. Luego de completar vamos a comenzar a posicionar los ojos de seguridad y el relleno. La manera en que voy a posicionar los ojos va a ser en la vuelta número 14. Entonces contamos desde la parte del principio donde comenzamos tejiendo hasta la vuelta 14. Ya por acá estoy buscando mis materiales y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces por acá es donde vamos a posicionar los ojos y exactamente donde los vamos a ubicar va a ser a la altura donde hicimos los aumentos entre los 6 puntos bajos de la vuelta número 16. Igual les voy a mostrar por acá. Voy a girar así la cabecita para que puedan observar. Miren, por acá está la vuelta 16 y este es el aumento. Y justo a esa altura donde está el aumento, que sería este, es donde vamos a colocar los ojos de seguridad. Justo a esa altura, entre esos puntos, esos aumentos, y en el medio están los 6 puntos bajos para que se puedan ubicar. Entonces allí en esta fila, la 14, es donde vamos a colocar el ojo, igual el que va del otro lado. Miren, por acá pasamos esos 6 puntos bajos y luego, pero en la fila 14 es donde vamos a colocar el ojito. Ahora vamos a colocarle estos taponcitos que traen los ojos de seguridad y luego de posicionarlos bien, que queden bien apretaditos, vamos a utilizar un encendedor para aplastar esa parte puntiaguda, pues. Entonces nada, aquí voy a poner el otro y les voy a explicar cómo hago lo del encendedor.
Bueno, básicamente espero que se derrita bastante la puntita y luego que esté bien derretido, ahí le hundo con el encendedor para que quede bien aplacado. Y así no se sale, queda más asegurado el ojito de seguridad. Y luego ponen esto para que se aplaste. Y así queda más seguro por si el niño o el bebé empieza a morder el ojito, entonces así evitan de que se vaya a salir el ojo. Y por último, rellenen lo más que puedan para que quede todo esto con una buena forma. Traten de ir rellenando poco a poco, no coloquen así mucho algodón para que no se deforme. Yo por acá ya tengo la cabecita lista. Igual a medida de que voy avanzando con el tejido, yo sigo rellenando para que quede bien la forma. Ahora vamos a venir con la vuelta 25. En esta vuelta vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos y un aumento. Vamos a comenzar a aumentar ya que vamos a hacer todo lo que es el cuerpecito, pero vamos a tomar la hebra de adelante. Miren, vamos a empezar con un punto bajo, luego hacemos otro punto bajo para completar los dos, siempre tomando la hebra de adelante. Lo vamos a hacer durante toda la vuelta y luego vamos a hacer el aumento. Y aquí tenemos los 2 puntos bajos y ahora en este vamos a hacer un aumento. Volvemos a repetir la secuencia que serían 2 puntos bajos tomando la hebra de adelante. 1, 2 y un aumento. Y seguimos repitiendo esta secuencia hasta llegar al final. Perfecto, y aquí completé. Miren, si observan, esta hebra quedó por dentro ya que tomamos la hebra de adelante. Y antes de seguir completando la parte del cuerpo, vamos a comenzar a hacer la forma de la carita. Vamos a hacer esta parte de los ojos. Vamos a tomar una hebra larga de este tono amarillo. Enhebramos con nuestra aguja lanera, preferiblemente que sea de metal y punta fina. Y vamos a comenzar posicionando nuestra aguja lanera por dentro del hoyito. Y luego vamos a salir por la parte de arriba donde está el ojo, justo donde está la vuelta, entre la vuelta 15 y la vuelta 14. Entonces vamos a pasar por todo esto para ir, es como que si estuviéramos cosiendo, pero a la vez vamos a ir hundiendo. Pasamos por acá la hebra y luego entramos del otro lado del ojo, sacando siempre por la parte de abajo donde está el hoyo. Luego vamos a tirar del hilo un poquito así para ir hundiendo y volvemos a sacar la aguja justo al lado donde la hundimos cuando salimos por el hoyito, justo por acá. Ahora pasamos al otro lado, al punto que tenemos al lado. Y volvemos a hundir. Y así vamos a ir pasando el hilo
por toda esa vuelta hasta llegar al otro ojito. Luego de completar la parte de abajo vamos a hundir un poco por la parte de arriba del ojo. Pasamos por este lado y luego por el otro extremo. Tiramos un poquito del hilo para hundirlo y hacemos lo mismo del otro lado del ojo. Por último vamos a hacer un nudito para ir cerrando esta parte. Hacemos varios nuditos para asegurar. Traten de no hacerlo tan duro para que no se hunda más de lo que ya hundimos, porque ya así está bien. Y luego escondemos esas hebras. Ahora vamos a comenzar a completar todo lo que es el cuerpecito. Ahora en la vuelta número 26 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento. Esta sería nuestra secuencia en la vuelta número 26 y lo vamos a repetir hasta completar toda esta vuelta. 1, 2 y 3. Luego de completar estos 3 puntos bajos hacemos el aumento y seguimos repitiendo esta secuencia hasta completar toda la vuelta. Ahora desde la vuelta 27 a la vuelta 29 vamos a tejer solamente puntos bajos alrededor hasta llegar a la vuelta número 29. Listo, ya por acá yo completé esas vueltas y ahora en la vuelta número 30 vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento. Esta sería nuestra secuencia y la completaremos hasta llegar al final.
Si por acá no distinguen bien el principio y el fin, voy a colocar esta hebra para acá para que no se vayan a confundir. Ahora bien, en la vuelta número 31 vamos a hacer cambio de color. Yo voy a estar utilizando esta hebra, pero no es del mismo grosor que la hebra amarilla, entonces voy a ponerla doble. Si es también tu caso de que tienes diferentes grosores, puedes hacer esto para sustituirlo, o si tienes la misma marca con el mismo grosor, no tienes que hacer esto. Lo primero que vamos a hacer es un nudo deslizado de esta manera. Lo tenemos acá preparado para luego enganchar el cambio de color. Entonces, en esta parte, que fue el último punto que tejí, voy a dejarlo así con estas dos barritas para, en vez de pasar la hebra amarilla, hacer el cambio de color con el tono café. Entonces deslizo por acá y en la siguiente vuelta, que viene siendo la 31, voy a tejer 10 puntos bajos con el tono café. Voy a seguir acá haciendo puntos bajos, escondiendo la hebra amarilla. Entonces hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Acá no voy a cerrar por completo porque vamos a hacer el cambio de color. Ya cuando tengan los 10 puntos bajos en tono café, luego vamos a hacer el cambio de color tal cual como lo hice al principio. Voy a dejar las dos barritas. Acá voy a soltar esto. Dejo estas dos barritas. Y con la hebra amarilla que fui escondiendo voy a tomar la hebra y deslizo. No vayan a cortar la hebra café porque la vamos a utilizar más adelante, entonces seguimos completando esta vuelta de puntos bajos hasta llegar al final. Ahora para la vuelta número 32 vamos a hacer un punto bajo amarillo sin cerrarlo, ya que vamos a ir haciendo el cambio de color también con café. Entonces por acá vamos a hacer nuestro primer punto bajo en la vuelta 32 con amarillo. Y no lo vamos a cerrar, pasamos nuestra hebra café, pero vamos a hacer un punto, disculpen, vamos a hacer un nudo deslizado como hicimos al principio, sin cortar la hebra ni nada. Lo vamos a hacer así tal cual como lo van a ver en pantalla. Luego, cuando ya tenemos listo el nudo deslizado,
hacemos un punto deslizado a través de esas dos barritas y seguimos tejiendo puntos bajos. En total vamos a hacer 8 puntos bajos en el tono café y el resto lo vamos a tejer con amarillo. Entonces por acá vamos a completar 8 puntos bajos con la hebra café y escondiendo la hebra amarilla por dentro. Y ahora en esta parte vamos a hacer el cambio de color con la hebra amarilla y seguimos tejiendo puntos bajos hasta terminar toda esta vuelta. Listo, ya llegué a la vuelta número 33. En esta parte vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y un aumento. Esto lo vamos a repetir durante toda esta vuelta hasta terminarla. Listo, por acá ya terminé. Y ahora en la vuelta 34 voy a hacer puntos bajos alrededor de toda esta vuelta, sin aumentos. Listo. Ahora, para la vuelta número 35 vamos a hacer la siguiente secuencia que sería de 6 puntos bajos y un aumento. Entonces vamos a ir repitiendo esto hasta culminar toda esta vuelta. 6 puntos bajos y un aumento. Vuelta 36. Acá vamos a hacer nuevamente cambio de color. Vamos a cambiar al color café y vamos a tejer 13 puntos bajos en el tono café. Luego volvemos a hacer cambio de color y terminamos tejiendo todo con amarillo. Acá voy a hacer nuevamente un nudo deslizado. Enganchamos el hilo y deslizamos. Y vamos a continuar haciendo 13 puntos bajos en el tono café y el resto en el tono amarillo.
Listo, ya completé la vuelta anterior. Ahora vamos a hacer la vuelta 37. En esta vamos a hacer un punto en amarillo, un punto bajo en amarillo, que sería este que estoy haciendo acá. Pero como vamos a hacer ahora el cambio de color, dejamos estas dos barritas sin cerrar y vamos a hacer acá el nudo deslizado para pasar al café, al tono café. Y en esta parte vamos a hacer 11 puntos bajos en el tono café y el resto vamos a tejerlo con amarillo. Ahora sí vamos a terminar de usar este tono café, así que cortamos la hebra y con todas esas hebras sobrantes que quedaron del tono café, lo que vamos a hacer es hacer nudos para asegurar bien el hilo. Entonces hacemos unos nudos por aquí y por allá y así aseguramos todo esto. Ahora en la vuelta 38 hasta la vuelta 42 vamos a tejer todo con punto bajo, sin hacer cambios de color ni aumentos. Simplemente vamos a tejer puntos bajos con el tono amarillo hasta llegar a la vuelta 42. Yo por acá ya completé las vueltas y si observan, miren, tengo 38, 39, 40, 41 y 42. Ahora sí vamos a empezar a disminuir. Ahora para la vuelta número 43 vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y una disminución. Tomando la hebra de adelante, hacemos la disminución y así vamos a ir completando toda esta vuelta con esta secuencia hasta terminarla por completo. Ahora para la vuelta número 44 vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3,
4 y 5. Luego de esto vamos a hacer la disminución y volvemos a repetir esta secuencia hasta culminar toda esta vuelta. Ahora en la vuelta 45 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución. Sería 1, 2, 3, 4 y una disminución. Y seguimos repitiendo esta secuencia hasta culminar la vuelta. Listo, ahora en esta parte vamos a empezar a rellenar con nuestro algodón sintético. Tiramos un poquito aquí de la hebra para que no se vaya a soltar los puntos. Y comenzamos a rellenar con el algodón sintético, ya saben, de a poco, pero que quede bien apretadito el cuerpo, que no quede flojo la parte del relleno. Listo, ya por acá yo rellené. Ahora en la vuelta 46 vamos a empezar a hacer 3 puntos bajos y una disminución. Por acá estoy haciendo mi primer punto. Ok, hago 1, 2 y 3 y luego voy a disminuir. Y así vamos repitiendo esta secuencia hasta culminar toda la vuelta. Ahora en la vuelta 47 vamos a empezar a hacer 2 puntos bajos y una disminución hasta terminar toda la vuelta con esta secuencia. Uno, 2 y disminuimos. Y para terminar, en la vuelta 48 vamos a hacer un punto y una disminución durante toda la vuelta. 1, disminuimos. Y volvemos a repetir. 1 y una disminución. Ahora vamos a cortar la hebra y dejamos como un espacio de 15 centímetros más o menos. Luego retiramos el marcador y con la ayuda de nuestra aguja lanera vamos a ir cerrando este hoyito que nos queda acá. Para esta parte yo voy a estar utilizando una aguja lanera que sea punta redonda y voy a tomar la hebra de adelante de esta forma por todo el borde. Entonces hasta llegar al otro extremo donde está la hebra inicial, y luego de llegar al otro extremo lo que voy a hacer es tirar de la hebra, miren, así como se está viendo, para que se encoja y quede todo cerrado. Este sería el último y este. Y ahora lo que queda es tirar de la hebra larga, ajustarlo muy bien. Y ahora voy a hacer el cambio de aguja. Voy a colocar una aguja lanera pero punta fina. Miren, aquí pueden observar que es más delgadita la punta. ¿Y por qué hago esto? Es porque queda más preciso, o sea, se esconde mucho mejor la hebra con este tipo de punta que es más como afiladita. Entonces ahí yo lo que hago es ir dando vueltas alrededor de ese último punto, que digo, de esa última vuelta que yo hice, hasta que quede bien ajustado.
Luego ya lo que hago es esconder esa hebra larga alrededor del tejido o por dentro de el muñequito. Ahora les voy a enseñar cómo hacer estos bracitos. Es súper sencillo. Vamos a tomar la hebra amarilla y nuestro crochet de 4 milímetros. Ok, lo primero que vamos a hacer es un nudo deslizado y con nuestro crochet de 4 milímetros vamos a comenzar a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora nos vamos a saltar la primera cadena, que sería esta, y en la segunda vamos a comenzar a hacer un punto bajo. Y esto lo vamos a seguir haciendo hasta llegar al final de la cadena. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Ahora nos vamos a devolver, miren, saltamos esto, en este hacemos un punto bajo, volvemos a hacer otro, ya llevamos acá en esta parte 2 puntos bajos, 3 puntos bajos y 4. Este sería el último. Entonces acá vamos a ajustar con la hebra corta y en este vamos a poner un marcador de puntos para saber que esta es la primera vuelta. Colocamos el marcador y continuamos tejiendo. Ok, ahora en la vuelta número 2 vamos a empezar a tejer puntos bajos. En total vamos a tejer 9 puntos bajos. Entonces seguimos tejiendo alrededor de esta vuelta. Y esto lo vamos a repetir hasta la vuelta 4. Perfecto, ya aquí completé hasta la vuelta número 4. Miren, 1, 2, 3 y 4. Ahora voy a esconder esta hebra, la hebra corta. Y en la vuelta 5 vamos a comenzar a hacer esta secuencia. Tejemos 2 puntos bajos y un aumento. Esto lo vamos a repetir 3 veces. 2 puntos bajos y un aumento justo acá. Y esta secuencia, como les acabo de decir, la vamos a repetir 3 veces. 2 puntos bajos y un aumento hasta completar la vuelta. Ahora en la vuelta número 6 vamos a hacer puntos bajos alrededor y esto lo vamos a repetir hasta llegar a la vuelta 14. Entonces repetimos puntos bajos hasta llegar a la vuelta número 14 y va a quedar esto que tenemos por acá. Ahí ya vamos a completar el bracito y más adelante les voy a mostrar cómo hacer las garritas que van en la parte de abajo. Y de esa forma quedaría nuestro bracito. Recuerden cortar una hebra larga para que puedan después coser con esa misma hebra. Y hagan otro bracito igualito a este que les acabo de explicar. Ahora comenzaremos con el paso a paso de la patita. Es súper sencilla también de hacer. Vamos a realizar un nudo deslizado y 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Ahora nos vamos a saltar la primera cadena y en la segunda vamos a comenzar a hacer puntos bajos. Ya tengo 2 puntos bajos y 3 puntos bajos. Y en este mismo punto vamos a hacer otro punto bajo para tener un aumento.
Ahora vamos a seguir tejiendo por el otro lado, hacemos un punto bajo, 2 puntos bajos y alamos de la hebra corta para ajustar por acá. Ahora vamos a colocar nuestro marcador de puntos porque ya completamos la primera vuelta y vamos a ir por la segunda vuelta. En la segunda vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos, miren aquí los voy a hacer, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer aumentos, voy a hacer 3 en total. Aquí va el primer aumento, luego el segundo aumento y por último el tercer aumento. Y ya completamos la segunda vuelta. Miren, aquí está el primer aumento, segundo y tercer aumento. Para la vuelta número 3 vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y comenzaremos haciendo un aumento y un punto bajo. Esta secuencia la vamos a repetir 3 veces. Y sería de esta manera. Hacemos acá en este punto nuestro primer aumento. Y en el siguiente hacemos un punto bajo. Aquí ya tenemos el primero. Ahora en el segundo hacemos un aumento y un punto bajo. Ya sería el segundo. O sea, la segunda secuencia. Y por último vamos a hacer el aumento y un punto bajo. Entonces ya completamos esta vuelta. Ahora vamos con la vuelta número 4. En esta vamos a hacer puntos bajos alrededor y esto lo vamos a repetir hasta la vuelta 8. Entonces seguimos haciendo puntos bajos hasta completar a la vuelta 8. Perfecto, ya por acá completé hasta la vuelta 8 puntos bajos alrededor de cada vuelta y en la vuelta número 9 voy a hacer un punto bajo y una disminución. Entonces voy a comenzar haciendo un punto bajo y ahora una disminución. Esto lo vamos a repetir 3 veces. Un punto bajo y una disminución. Aquí ya tengo 2 secuencias. Y voy a hacer la última que sería un punto bajo y una disminución. Perfecto, ahora voy a completar esto haciendo puntos bajos, serían 3 en total. Hago 1, 2 y 3. Ya terminamos esta vuelta. Ahora en la vuelta número 10 vamos a tejer puntos bajos alrededor de esta vuelta y vamos a seguir repitiendo esto mismo hasta completar a la vuelta 16, solo con puntos bajos, sin disminuir ni aumentar, simplemente puntos bajos. Listo, aquí ya tengo las dos patitas y lo que voy a hacer al culminar esa vuelta 16 es cortar una hebra larga. Con esta hebra también vamos a ayudarnos a coser directamente en el cuerpo. Ahora vamos a comenzar con la cola. Para la cola también tenemos que hacer 2 partes iguales, entonces hacemos un nudo deslizado y tejemos 16 cadenas.
Listo, ya tengo las 16 cadenas, ahora me salto una cadena y en la segunda voy a hacer punto bajo. Esto lo voy a repetir hasta llegar al otro extremo y sería nuestra fila número 1. Ahora, desde la fila número 2 hasta la 4 vamos a seguir tejiendo 15 puntos bajos. Y aquí yo completé, tengo 4 filas de 15 puntos bajos. Y para la fila 5 hago una cadena al aire y comienzo a tejer puntos bajos. Pero en esta fila solamente voy a tejer 8 puntos bajos. Y listo, aquí tengo 8 puntos bajos y ahora en la fila 6 voy a hacer una cadena al aire y voy a seguir tejiendo 8 puntos bajos en esta fila hasta llegar a la fila número 12. Aquí ya yo completé y en esta misma fila número 12 voy a hacer 8 cadenas al aire. Para la fila número 13 voy a comenzar haciendo puntos bajos, me salto la primera cadena y en la segunda hago un punto bajo hasta completar toda esta fila. En total hay que tener 15 puntos bajos. Listo, ya por acá completé la fila número 13. Ahora voy a hacer la fila 14. Primero voy a hacer una cadena al aire y luego voy a empezar a hacer puntos bajos hasta llegar al final. O sea, vamos a repetir lo mismo que hicimos en la fila anterior y tenemos que obtener 15 puntos bajos. Ahora para la fila número 15 vamos a hacer una cadena al aire, nos saltamos el primer punto y en el segundo vamos a empezar a hacer puntos bajos hasta completar al final de esta fila. En total tenemos que tener 14 puntos bajos. En la fila número 16 vamos a hacer una cadena al aire y comenzaremos a tejer puntos bajos en cada punto. Acá no vamos a hacer ninguna disminución ni aumento. En la fila 17 vamos a hacer 4 puntos bajos. Primero hacemos una cadena al aire, giramos y empezamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Y en el último vamos a hacer un aumento, que serían 2 puntos bajos en un mismo punto. Y ahora para la siguiente fila vamos a hacer una cadena al aire, que esta sería la fila 18, y comenzamos haciendo un punto bajo, 2, hacemos aquí otro punto bajo, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí no vamos a cerrar el punto bajo ya que vamos a hacer cambio de color. Entonces vamos a cambiar como se ve aquí en la otra parte de la cola. Con el hilo café vamos a hacer 4 cadenas. En esta parte vamos a tomar el hilo sin hacer nudo deslizado. Simplemente enganchamos y deslizamos. Luego vamos a hacer las 4 cadenas. 1,
2, 3 y 4. Ahora nos vamos a saltar la primera cadena y en la segunda vamos a hacer un punto bajo y esta fila sería la 19. Nos saltamos esta y en la segunda hacemos un punto bajo, otro punto bajo, ya llevamos 2 puntos bajos en el tono café, 3 puntos bajos y en este no vamos a cerrar por completo porque tenemos que hacer el cambio de color con la hebra amarilla. Y seguimos tejiendo los demás puntos que nos quedan acá. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora en la fila 20 hacemos una cadena al aire, giramos y vamos a empezar a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos en el tono amarillo. El último nos lo vamos a cerrar porque haremos el cambio de color. Y antes de hacer el cambio de color vamos a pasar la hebra amarilla, la hebra larga, hacia el frente de esta manera. Y ahora sí tomamos la hebra café. Pasamos por esas dos barritas y continuamos tejiendo puntos bajos en el tono café. Fíjense bien de agarrar los puntos que son, viene siendo este punto amarillo. Y sería 1, 2, 3, 4 y hacemos una cadena al aire para continuar con la fila 21. Estas hebras que van aquí abajo, eso después lo vamos a esconder con la aguja lanera. Entonces comenzamos un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y ahora hacemos el cambio de color. Ese punto bajo que es el número 5 no lo cerramos por completo, hacemos el cambio de color y continuamos tejiendo con la hebra amarilla. Y aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 puntos bajos amarillos. Hacemos una cadena al aire y continuamos con la fila 22. Hacemos 4 puntos bajos y este punto bajo no lo cerramos con amarillo, pasamos la hebra adelante y cerramos con la hebra café. Seguimos tejiendo puntos bajos con la hebra café. Hacemos un punto bajo, 2, 3, 4 y 5. Hacemos una cadena al aire, giramos y comenzamos con la vuelta número 23. Tejemos todos estos puntos en café. Ya no vamos a usar la hebra amarilla, serían 5 puntos y hacemos una cadena al aire, giramos, ahora estamos en la fila 24 y volvemos a tejer todos estos puntos en el tono café. Esta sería nuestra última fila. Ahora para terminar cortamos una hebra larga, como 15 centímetros de largo más o menos, para que se les haga cómodo coser.
Y igual con la otra parte, porque tenemos que tejer dos partes iguales. Miren, aquí están. Para la colita. Igual corten una hebra larga con la hebra amarilla. Una puede ser un poco más corta, la otra sí traten de que sea muy larga, porque esa la vamos a utilizar para coser y hacer puntos bajos alrededor cuando vayamos a unir las dos partes. Ahora les voy a explicar cómo hice las orejitas, cachitos, no sé cómo le digan ustedes, pero bueno, las orejitas, vamos a dejarlo así. Yo voy a estar utilizando dos hebras porque de igual forma no tengo el mismo grosor del hilo amarillo. Entonces estoy sustituyéndolo con esto. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Aquí ya tengo mi primer punto bajo. Entonces completo toda esta vuelta con 6 puntos bajos. Y de igual forma estoy utilizando un crochet de 4 milímetros. Ahora, cuando ya tengan listos estos 6 puntos bajos, tiramos de la hebra corta para ajustarlo muy bien. Colocamos un marcador de puntos, ya que con hebra negra es más difícil ver los puntos y así se pueden guiar mejor. Y ahora para la segunda vuelta vamos a hacer 6 puntos bajos, o sea, vamos a tejer lo mismo que acabamos de hacer, 6 puntos bajos en cada punto. Por acá tengo el primer punto. Listo, ahora para la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo, un aumento. Esta va a ser nuestra secuencia. Vamos a hacer un punto bajo y luego vamos a hacer un aumento. Y así hasta completar toda esta vuelta. Para la vuelta número 4 vamos a hacer puntos bajos alrededor de toda esta vuelta. Simplemente vamos tejiendo todos los puntos que ya tenemos y lo vamos a repetir hasta la vuelta número 5. Listo, por acá ya completé hasta la vuelta número 5. Ahora voy a hacer la vuelta número 6 y en esta voy a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Esta sería nuestra secuencia. Entonces hago aquí 1, 2 y un aumento. Y así hasta completar toda esta vuelta número 6. Ahora lo que nos toca hacer es cortar esta hebra, luego obviamente retirar el marcador de puntos y vamos a esconder esa hebra dentro del tejido de esta forma. Con nuestra aguja lanera, preferiblemente de metal, vamos a enhebrar. Miren, esta es la aguja que les digo. Y luego de enhebrarla vamos a esconder de la siguiente forma, miren. Vamos a saltarnos el primer punto que vemos acá, que sería este, y en el segundo vamos a introducir la aguja, sacamos por el otro extremo y luego nos vamos a devolver al punto inicial donde estaba esa hebra y justo en el medio, justo allí, vamos a enganchar la aguja lanera y pasamos para el otro lado. De esta manera es que vamos a esconder la hebra. Igual lo vamos a hacer con los brazos y las patitas. Con la hebra larga que dejamos de esas partes también lo vamos a hacer así. Vamos a esconder así la hebra, pero sin cortarla. En este caso sí lo cortamos y lo guardamos dentro del tejido. Y quedaría así la parte superior de nuestra orejita. Ahora vamos a hacer el cambio de color con amarillo. Y lo primero que vamos a hacer es un nudo deslizado de esta forma. Luego
tomamos esta parte que ya tejimos y vamos a enganchar el crochet en cualquier punto que ustedes quieran. Yo lo voy a hacer por acá. Enganchamos la hebra justo donde está el nudo deslizado y vamos a hacer una cadena al aire. Luego en ese mismo punto hacemos un punto bajo. Vamos a tirar bien de la hebra corta para ajustar y vamos a hacer puntos bajos alrededor de toda esta vuelta que viene siendo la vuelta 7. Ahora en la vuelta número 8 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento. Esta sería nuestra secuencia. Entonces aquí voy a hacer el primer punto bajo, el segundo y el tercer punto bajo. Ahora en el siguiente voy a hacer un aumento. Y seguimos repitiendo la misma secuencia, 3 puntos bajos y un aumento hasta completar toda esta vuelta. Ahora en la vuelta número 9 vamos a hacer puntos bajos alrededor de toda la vuelta y esto lo vamos a repetir hasta llegar a la vuelta 17. Entonces seguimos haciendo puntos bajos hasta llegar a la vuelta 17. Listo, por acá ya yo completé, estoy en la vuelta 17, ahora voy a hacer la vuelta 18. En esta vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución. Entonces sería 1, 2 y 3. Y luego vamos a hacer la disminución. Igualmente tomando la hebra de adelante y luego hacemos nuestro punto bajo. Y así seguimos repitiendo esta misma secuencia hasta completar esta vuelta 18. Voy a poner acá el marcador de puntos para que se puedan guiar y sepan dónde está el principio y el fin de la vuelta. Y nada, solo queda completar esto. Ahora para terminar vamos a hacer puntos bajos alrededor de toda esta vuelta que viene siendo la vuelta 19 hasta la vuelta 20. Entonces vamos a hacer 2 vueltas con puntos bajos y terminamos. Listo, por acá ya tengo las 2 orejitas. Recuerden que tienen que hacer 2 iguales y cortar la hebra larga. Puede ser de 20 centímetros, 15, lo que se les haga más cómodo para coser, ya que vamos a aprovechar estas hebras para adaptarlo de una vez al cuerpo. Ahora les voy a explicar cómo hacer estos circulitos que vienen siendo las mejillas de nuestro Pikachu. Es súper sencillo, o sea, no tiene nada del otro mundo. Vamos a hacer un anillo mágico con la hebra roja. Esta sí la voy a hacer con una hebra muy delgadita. Voy a usar un crochet de 2.5 milímetros y el hilo de algodón es coto de revés derecho. Y el grosor es de 2 milímetros. Ok, aquí ya tengo el anillo mágico y voy a hacer en este anillo 6 puntos bajos. Hago una cadena al aire y empiezo a completar 6 puntos bajos en este anillo. Ahora voy a ajustar el anillo con la hebra corta y voy a hacer la segunda vuelta. Coloco un marcador de puntos y en la segunda vuelta vamos a hacer
aumentos en cada punto. Ahora en la tercera vuelta, que va a ser la última, vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Y esta sería nuestra secuencia, un punto bajo y un aumento hasta completar toda la vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es cortar la hebra larga, porque también esto lo vamos a coser. Entonces dejamos un espacio largo con la hebra sobrante y después vamos a esconder. Vamos a cerrar el círculo para que quede bien redondito. Lo vamos a hacer de la misma forma que hice con la parte superior de la oreja. Cortamos esta hebra. Y nos saltamos el primer punto. En el siguiente vamos a enganchar el hilo. Pasamos por el otro lado y ahora con nuestra aguja lanera de metal vamos a enhebrar y nos devolvemos hacia el principio donde está la hebra, donde salía esa hebra larga, y justo en el medio vamos a enganchar la aguja y pasamos por el otro lado. Traten de hacerlo con cuidado, no tan forzado, para que quede todo de la misma forma, que el borde se vea bien bonito así como está en pantalla. Perfecto, ahora ya tenemos todas nuestras piezas tejidas. Ahora sí vamos a empezar a unir al cuerpo. Ya tenemos hasta el cuerpo base, todo. Y vamos a comenzar haciendo el borde de las garritas. ¿Cómo se hacen estas garritas? Se los voy a explicar con el otro bracito que todavía no lo he hecho. Y es súper sencillo. Vamos a utilizar este hilo que es para bordar, o si tienen otro que sea un poquito más grueso también pueden usarlo, pero les recomiendo que sea delgado para que se vea más como más bonito, más delicado. Voy a enhebrar acá en la hebra larga para cerrar, como les expliqué en los pasos anteriores, que es saltándome el primer punto, y en el siguiente voy a pasar la aguja, luego me devuelvo al punto inicial y justo en el medio vuelvo a introducir la aguja, justo aquí. Y esto también lo hago con las patitas, como vieron, también con las orejas, con las mejillas. Esto lo hago para que quede más prolijo la parte de la parte final, las terminaciones. Entonces vamos a ir rellenando primero con muy poquito algodón, súper poquito, porque si rellenan con demasiado algodón sintético, entonces se va a ver demasiado gordo el bracito y va a quedar como abierto. Cuando estén cosiendo el brazo al cuerpo, se va a ver como que si estuviera pidiendo un abrazo al Pikachu. Entonces traten de no rellenar mucho. De hecho, si no quieren rellenarlo, mejor, porque no se va a ver tan gordo el bracito. Yo lo hago porque la verdad me gustó cómo quedó un poquito relleno.
Luego de esto vamos a enhebrar con nuestro hilo negro, que sea delgado, no tan grueso, y le hacemos un nudito por la parte de abajo. Ahora vamos a pasar la aguja justo por el hoyito que está en el bracito y vamos a salir por esta parte, miren. Por donde está la vuelta número 1, entre la 1 y la 2. Salimos allí. Y luego vamos a pasarnos al otro lado, igual entre la fila 1 y la 2, enganchamos y pasamos por el otro lado. Vamos a ir estirando el hilo poco a poco, no lo hagan tan forzado. Y luego en el siguiente punto volvemos a enganchar y pasamos por el otro lado igual en el siguiente punto. Simplemente no nos vamos a saltar ningún punto, vamos a ir coincidiendo con cada punto que le sigue. Miren, aquí se ve. Volvemos a tirar del hilo poco a poco, no tan forzado. Pasamos al siguiente punto, salimos por el otro lado, tiramos del hilo y volvemos a enganchar en el siguiente punto. Miren, acá yo estoy ajustando un poquito como para que quede un poco más hundido. Y luego voy a enganchar en el otro, pero sin salir hacia abajo, sino que vamos a salir ahora por el hoyito grande que está arriba. Justo de esta manera. Y así quedan nuestras garritas. Ya lo que queda es esconder esa hebra larga que tenemos allí. Yo voy a hacerle como un nudito y lo escondo. Para las patitas también vamos a hacer lo mismo, pero yo ahorita cambié de hilo. Estoy utilizando también coto de revés derecho, que es un poquito más grueso que el del hilo de bordar. Igual si quieren usar el que tienen, no hay problema. O sea, esto yo lo hago es por gusto, pues porque me gusta variar con los grosores, pero si ustedes quieren usar el mismo grosor, lo pueden hacer. Ahora, para rellenarlo simplemente van a rellenar con un poquito de algodón justo en la parte de abajo, donde se hace como esa forma redondita. Nada más ahí vamos a rellenar. Entonces enhebramos nuestra aguja y vamos a pasar por el hoyito. Luego salimos justo donde está la vuelta número 1 y la 2. Entre esas dos vueltas vamos a salir con la aguja. Ya les voy a mostrar mejor, que sería por acá. Ahora vamos a pasar la aguja lanera justo entre la fila 4 y la 5. Miren por acá, les voy a mostrar. Sería 1, 2, 3, 4 y justo allí entre la 4 y la 5 vamos a pasar la aguja y salimos del otro lado. Saltamos 2 puntos, 1, 2 y salimos por el otro lado. Ajustamos un poquito. Y volvemos a pasar por acá. Salimos por el hoyito y listo. Eso es todo. Ahora lo que queda es esconder esa hebra negra. Obviamente acomodar aquí los hilitos
ajustar un poco para hundirlo. Y como tienen las dos hebras allí en el hoyito, lo que hacen es hacer unos nudos y guardan ese hilo dentro del tejido. Y con las orejitas vamos a rellenar nada más la parte de arriba, porque como estas orejitas se van a mover, les voy a poner un alambre, que fue lo que le mostré al principio de los materiales. Y ya luego, cuando adaptemos la orejita con el alambre, allí volvemos a rellenar bien. Así que nada más rellenen la parte de arriba. Para hacer la nariz voy a hacer un bordado y antes voy a posicionar estos alfileres, 2 de cada lado, y justo en el medio es donde voy a hacer el bordado de la nariz. Voy a estar utilizando la misma hebra que usé para las orejitas, que no es tan delgada. Esa viene siendo de coto, el hilo de algodón de revés derecho. Y miren, justo en esta parte donde están los alfileres, en el medio voy a ubicarme justo acá en este punto que está abajo del alfiler para saber dónde va a entrar la aguja, que sería de este lado y del otro. Dejamos este punto y este punto para entrar con la aguja y luego en la parte de abajo, justo acá, hacer el triángulo invertido. Miren, yo voy a poner estos alfileres para que puedan ver bien los puntos. Sería en ese, luego en este. Y abajo, justo en el medio, acá, sería la punta de nuestro triángulo invertido para la nariz. Ahora por este lado voy a pasar la aguja por la parte de abajo. Y dejo una hebra más o menos larga por la parte de atrás. Luego voy a pasar acá el hilo con la aguja. Y voy a salir por el otro punto donde estaba el alfiler, justo aquí. Ahora voy a pasar la aguja por la parte de abajo, justo acá, y salgo por un hoyito del otro lado de la cabeza. Tiene que ser, a juro, por un hoyito para que no se vaya a quedar como atrapado el hilo ahí con el tejido. Y después que se haga más fácil sacar la aguja con el hilo. Luego por ese mismo hoyito vamos a introducir nuevamente la aguja y vamos a salir por este lado. Y luego pasamos por el otro lado, introducimos ahí la aguja y salimos por abajo. Una vez que ya tengan este triángulo definido, ahora lo que vamos a hacer es rellenarlo. Yo se los voy a dejar acá en pantalla para que vean cómo lo hice. Y ya cuando esté todo relleno, que no se vea nada amarillo por dentro del triángulo, si llegan a tener alguna parte amarilla, o sea, puntitos amarillos dentro del triángulo, lo que hacen es tomar un marcador, punta fina,
y lo rellenan para pintar esas partes que quedaron con amarillo. Y cuando ya tengan listo el triángulo de la nariz, pasan la hebra por el mismo hoyito donde entramos, hacemos un nudo muy suave y esconden dentro del tejido. Para la boca también vamos a enhebrar nuestra aguja con el hilo negro y nos vamos a posicionar justo en el medio donde está el triángulo invertido. Entonces pasamos igual por el hoyito de atrás de la cabeza, salimos justo en el medio. Luego contamos 2 puntos, 1, 1, 2 y al lado vamos a pasar la aguja sacándola por debajo, justo en el medio y dejando la hebra por debajo, de esta forma. Ahora vamos a pasar la aguja justo donde salimos, justo acá, y vamos a pasar contando 1 y 2, justo al lado sacamos la aguja. Ahora vamos a ubicar la aguja justo en el principio, que fue acá, en el medio de la nariz. Sacamos por debajo, volvemos a dejar la hebra por debajo de la aguja, ajustamos y volvemos a pasar la aguja justo donde salió el hilo, justo aquí. Y volvemos a salir por donde entramos con el hilo y la aguja. Y así sería el resultado de la boquita. Si ustedes quieren usar un hilo más delgado también lo pueden hacer. Ahora les voy a explicar cómo voy a adaptar el bracito y la patita. Miren, por acá si observan lo hice a la altura donde comienza el tono café y dejé un punto para el espacio. Luego acá arriba dejé esta vuelta libre y abajo comienzo a coser. Y del otro lado voy a hacer lo mismo con la otra, con el otro bracito. Entonces voy a posicionarlo acá dejando libre ese punto a la altura donde comienza el tono café, dejo ese punto amarillo libre y arriba dejo esa vuelta también libre y ahí comienzo a coser. Para posicionar el bracito pueden ayudarse con un alfiler, yo voy a colocar aquí unos alfileres
Y ahora sí podemos ir cosiendo tranquilamente porque no se va a mover. Con los alfileres nos aseguramos de que quede bien posicionado el bracito. Y luego de que terminen de coser todo el brazo, allí no vayan a cortar la hebra larga, la dejan en la parte de atrás de la espaldita del Pikachu y con la otra hebra del otro bracito van a ir uniendo en el mismo hoyito y luego hacen un nudo y esconden por dentro para que no se vaya a soltar ninguno de los brazos. Miren, justo de esta manera, en este hoyito yo estoy uniendo las dos hebras de ambos brazos y luego lo que voy a hacer es el nudito y esconderlo dentro del tejido. Ahora para las patitas vamos a hacer lo mismo. Vamos a posicionar bien dónde queremos ubicarlas, si queremos que estén más abiertas o más unidas. Yo lo voy a hacer un poquito abierto para que pueda tener un soporte a la hora de sentarlo. Y lo primero que voy a hacer es ubicar bien dónde quiero que quede la patita. Miren, por aquí pueden observar que yo lo estoy haciendo un poquito más abierto, que queden así. Y luego vamos a ayudarnos con los alfileres para posicionar allí justo en esa parte la patita y cosemos. O sea, no tiene nada del otro mundo, es lo mismo que hice con los bracitos. Ya por acá cosí y les voy a enseñar también lo mismo, que pasé el hilo justo donde estaba la otra hebra, que es de la otra patita. Salgo por el mismo hoyito donde está esa hebra y hago lo mismo. Hago el nudito y escondo dentro del tejido. Y con la pistola de silicón vamos a pegar esta parte para que quede bien posicionado. Yo lo voy a hacer con silicón caliente porque no me gusta coser mucho. Pero si ustedes quieren coserlo también pueden hacerlo. No hay problema con eso. Solo que bueno, me gusta más porque es muy práctico con el silicón. Ahí ustedes tienen que calcular bien a qué altura lo van a pegar. Yo lo voy a hacer así para que quede un poquito abiertas las patitas. Y listo, ya tenemos listas las piernitas y los brazos. Ahora les voy a explicar cómo hice las orejitas para posicionarlas, porque ya les expliqué cómo se hacen. Ahora para posicionarlas con el alambre y terminar de rellenarlas bien. Ok, para las orejas voy a colocar un alambre. Esto va a ser como el soporte para que puedan moverlas hacia arriba, hacia abajo, como ustedes quieran. Y acá voy a contar desde la vuelta número 1 hasta la 3 y voy a ir posicionando estos alfileres. Esto va a ser el límite, o sea, desde acá es donde va a ir la orejita. Y en el medio, justo en el medio donde está la oreja, igual voy a poner un alfiler para que puedan observarlo mejor. Allí es donde va a salir el alambre. Miren, cuentan desde el alfiler superior, cuentan 1, 2 y 3. Igual del otro lado. Y ahí es donde va a salir el alambre. El alambre córtenlo de unos 25, 30 centímetros, que después eso lo vamos a ir graduando en la parte de arriba para medir bien el tamaño de las orejitas y que se adapte al alambre. Entonces aquí pasamos justo donde pusimos los alfileres y ahora vamos a medir la orejita. Yo lo voy a doblar un poco más abajo de lo que mide la oreja. Doblo y voy a cortar con estas pinzas. Pueden utilizar pinzas de bisutería que también les va a funcionar. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Luego con cinta adhesiva de papel vamos a ir envolviendo todo el alambre. Traten de colocar bastante por la parte de abajo para que no se vaya a estar moviendo el alambre, que quede como si fuera un tapón para que no se pase por los hoyitos del tejido. Y una vez que tengan listo esto, ya vamos a poder colocar las orejitas y coser en la parte de abajo. Antes de coser, recuerden rellenar los costados de las orejitas. Yo aquí ya las estoy posicionando. Y luego de esto voy a empezar a rellenar con muy poquito algodón sintético. Una vez que tengan esto listo, ya lo que queda es coser. Y miren qué lindas quedan estas orejitas. Se pueden colocar hacia abajo y queda más tierno aún. Ahora lo que queda es esconder esas hebras largas que dejamos atrás. Y para nuestra cola vamos a hacer
una base de cartón. Ya yo aquí la tengo lista, la pegué con silicón caliente. Voy a esconder estas hebras sobrantes y las hebras que quedaron justo en el medio, que ahí las pueden observar que las pegué con silicón caliente. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a adaptarlas ahí al cartón con silicón caliente y solamente vamos a dejar la hebra larga que les dije, que era la amarilla y la café. Ahora con nuestro crochet de 4 milímetros vamos a tomar la hebra larga amarilla en el primer punto que ven ahí y hacemos una cadena al aire. Ahora con la otra parte de nuestra cola, que hicimos otra igualita, vamos a enganchar con punto bajo alrededor de todo esto. Primero vamos a pasar el crochet en ese mismo punto donde hicimos la cadena al aire y enganchamos en el primer punto amarillo que está del otro lado. Y ahora lo que vamos a hacer es punto bajo. Y por cierto, si se les llega a ser muy complicado tomar los puntos con este crochet de 4 milímetros, cámbienlo a un crochet de 2.5 milímetros para que se les haga más fluido y no se trabe tanto el crochet. Miren, aquí les voy a mostrar, voy a hacerlo con este y como es tan delgado va a ser más rápido pasar el crochet en cada punto. Entonces pueden usar este. Y cuando lleguen a este lado, miren, van a tomar estas barritas de lado a lado. Este sería un punto, este sería otro, este sería el tercero, el cuarto y así, y que coincidan con la otra parte del tejido. Y estos puntos bajos los vamos a llegar justo hasta acá, hasta esta altura, porque luego vamos a colocar un alambre en el medio. Ok, aquí ya tengo el alambre, esto lo voy a posicionar de la siguiente manera. Ok, voy a posicionar unos alfileres para saber dónde voy a entrar y salir con el alambre. Este alambre yo lo corté como de unos 40 centímetros. Traten de hacerlo lo más largo que puedan, o sea, cortarlo lo más largo que puedan para que no les falte. Y es mejor que les sobre porque ya después ustedes lo van a ir cortando al tamaño que necesiten para la cola. Entonces aquí lo que van a hacer es como darle la vuelta al alambre poco a poco, con cuidado, y llevarlo otra vez hacia la parte de atrás. Y una vez que ya tienen el alambre por la parte de atrás, vamos a darle como unas vueltitas, no tan forzado para que no se vaya a deformar el tejido. Porque miren, si observan ahí se está como deformando, entonces tengo que ir aflojándolo un poco más. Listo, lo logré. Ahora ya cuando tengan esta parte del alambre como enrolladito, lo vamos a posicionar con la cola. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle esa forma como en zigzag a todo el alambre para que se pueda adaptar bien con la cola. Miren, de esta manera voy a ir dándole la forma y voy midiendo con la misma cola tejida y así le vamos a ir dando la forma. Y así quedaría la forma del alambre. Y ahora lo que nos toca es envolver con la cinta adhesiva de papel por todo el alambre. Asegurarnos bien de que no quede el alambre descubierto y pueden darle varias vueltas para que quede bien asegurado. Y listo, así quedaría con la cinta adhesiva. Ahora voy a adaptarlo con el tejido. Voy a darle como unas puntadas con silicón caliente para que se quede ahí fijo el alambre con
con el cartón. Miren, lo voy a hacer de esta manera. Yo estoy sufriendo con esta pistola de silicón porque otra vez se me dañó. Y por eso estoy empujando el silicón desde arriba. Y bueno, nada, colocan esas puntitas de silicón porque miren, no sirve. Y ya vamos a volver a coser. Ahora ya no vamos a hacer punto bajo, sino que vamos a coser. Entonces, vamos a coser la parte de arriba, que sería esta en amarillo, y la parte inferior, lo que está abajo, que está en tono café. Ahí ya sí tenemos las hebras largas, que son estas, y con esas hebras es que vamos a ir cosiendo alrededor. Tenemos que coser alrededor del cuerpo de este Pikachu. No vamos a coserlo así como yo lo estoy haciendo con el amarillo, que es como de lado a lado. En la parte inferior, que es donde está el tono café, ahí sí vamos a ir cosiendo alrededor de donde está como las pompis del Pikachu, porque si no se va a ver el alambre. Igual se los voy a dejar más adelante para que puedan observar bien cómo lo cosí. Ok, ya tengo esta parte lista, ya lo cosí. Ahora voy a coser esta en tono café. Por acá atrás ya lo hice y miren, lo agarré justo donde está la parte amarilla. O sea, fui cosiendo justo donde está la parte amarilla. Aquí se los voy a dejar en cámara rápida para que puedan ver cómo lo hice. Miren, así queda nuestro lindo Pikachu. Estoy demasiado emocionada, me encantó el resultado de este Pikachu y sobre todo cómo se le mueve su colita y las orejitas. Miren, ustedes pueden adaptarlo como quieran, de este lado, del otro lado o hacia atrás. Y con las orejas hacia abajo se ve demasiado tierno. Y por cierto, les quería comentar que a este Pikachu le voy a hacer muchos cambios de ropa, así que este no va a ser el único tutorial. Ya tienen este tutorial base para próximos tutoriales, pero con diferentes atuendos. Y por último vamos a hacer las mejillas de nuestro Pikachu. Les voy a explicar cómo las voy a posicionar. Yo prefiero colocarlas un poquito más atrás, no al frente, sino como a un ladito de los ojos, justo acá, igual del otro lado. Y acá tengo un dilema porque quiero pegarlas con silicón caliente, pero a la vez quiero también coserlas porque si no se va a ver como muy abultado, se va a ver mucho relieve en la parte roja. Entonces solamente vamos a colocar un poquito de silicón caliente en el medio de nuestro círculo. Y como pueden observar acá, miren, lo van a colocar justo como a un ladito, no aquí al frente, sino al ladito del ojo. Vamos a poner el silicón justo en el medio, no afuera, sino en el medio. Y luego con esta hebra larga vamos a coser alrededor. Yo aquí ya posicioné con el silicón caliente los círculos y ahora sí voy a coser. Entonces nada, lo que van a hacer es ir como haciendo puntadas. Yo soy como mala para coser, o sea, no es que no sepa coser, sino que no me gusta, pero esta es la forma más linda que conseguí para adaptar las mejillas y que no se viera como un relieve muy exagerado. Entonces ahí van cosiendo poco a poco. Les recomiendo que vayan agarrando punto por punto, no lo vayan a coser desordenado para que no se vea feo. Y lo otro es que no vayan a forzar tanto el hilo, porque si no va a quedar la cara como que si tuvieran las mejillas así chupadas. Entonces traten de hacerlo muy delicado, muy sutil cuando vayan a sacar la hebra para que no quede forzado. Ay, no, muero de amor. De verdad que las mejillas es lo que le da más vida a la carita del Pikachu. Ahora lo que voy a hacer es con esas dos hebras largas, las paso hacia atrás de la cabecita y vuelvo a hacer lo mismo. Hago un nudito y escondo dentro del tejido.
Y listo, ya tenemos nuestro Pikachu completamente terminado. Espero que les haya encantado, yo lo amo con locura. Y si este tutorial ha sido de gran valor para ti, no olvides darle un like, suscribirte, compartirlo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos tutoriales. Les voy a dejar un spoiler y es que este hermoso Pikachu va a ser transformado como en un Pikachu muy navideño para el próximo tutorial, así que ya tienen ese dato y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.